Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana María Puga. Soy directora de las carreras de Administración Financiera y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestra Semana de las Carreras 2020, donde van a tener oportunidad de ver diversos talleres, seminarios y actividades dispuestas para ustedes. El objetivo principal de esto es crear nuevos espacios de aprendizaje y al mismo tiempo poder transmitirle nuevos conocimientos. Así que, bueno, antes de presentar a nuestra invitada... Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Puga. Comentarles que vamos a tener actividades, vamos a tener cursos. La idea es que la expositora vaya interactuando con ustedes, así que les va a hacer algunas preguntas, vamos a tener premios para que estén atentos. Y quiero dejar con ustedes a continuación a Paula Vargas. Ella es ingeniero comercial, socia y directora de proyectos Renal Consultores, y quien nos va a compartir su experiencia en los distintos desafíos que ella ha tenido que enfrentar como mujer profesional, emprendedora y empresaria. Así que los dejo con ustedes. Adelante, Paula. Muchas gracias a los dos, a Karen y también a Ana María por esta invitación a esta instancia. Y feliz de poder compartir con ustedes y poder contribuir con algún aporte en la formación de los alumnos. Voy a compartirles ahora una presentación. Perfecto. Bien, bueno, como dice el título, el objetivo es que podamos establecer una conversación donde yo les pueda ir contando desde mi experiencia cómo pueden ir fortaleciendo su empresa, su negocio, su emprendimiento, ¿ya? Para partir, me gustaría presentarme. Si es que ustedes lograran ver mi foto de Facebook o de Instagram, ustedes verían esta foto, donde estoy yo con mi familia, con mis 3 hijos, con Catalina de 14, Macarena de 12, Juan Pablo de 8, y con mi marido que ya llevamos juntos casi 18 años, entre pololeo, casados, etc. Si que ustedes vieran mi foto de LinkedIn, estarían viendo esta foto, donde les cuento ahí que soy ingeniero comercial, que estudié en la Católica, entré a la universidad primero y estudié un bachillerato porque no tenía mucha claridad sobre lo que quería estudiar, y cuando salí de la universidad entré a trabajar en Botelladora Andina. Ya les voy a contar un poco más de detalles en relación a eso, y hoy día tengo una consultora con unos socios que provienen de Embotelladora Andina, somos ex Andina todos los que formamos esta consultora, y también voy a contarles de eso, ¿ya? Y no quiero dejar de mencionar esta última foto donde estoy ahí, donde hago un voluntariado en la Fundación Simón de Sirene, donde hacemos capacitación a microempresarios, y también ahora estoy haciendo mentorías a emprendedores para contribuir con algún... de alguna u otra manera para que ellos puedan ir fortaleciendo su negocio, ¿ya? Bien, el objetivo de esta instancia es que yo les pueda contar cómo pueden ir fortaleciendo su negocio desde lo vivido, ¿ya? Y me gustaría reforzar lo que comentó Anita, de que se sientan con toda la libertad de ir haciendo preguntas, ir haciendo interrupciones entre medio para que podamos ir conversando, ¿ya? Si es que hacemos un breve recorrido por lo que es mi historia, como les conté, yo estudié ingeniería comercial en la Católica y tuve la suerte de que salí de la universidad y me dijeron en diciembre de ese año, vuelva en marzo porque en marzo va a empezar a trabajar en Embotelladora Andina. Andina es la franquicia de Coca-Cola en Chile, una de las más grandes. Y en Andina estuve alrededor de 7 años más o menos, 6, 7 años. Una vez que salí de Andina, decidí emprender ya en una constructora, un proyecto familiar, y me empecé a vincular con Simón de Sirene, que es lo que les contaba anteriormente, ¿ya? Después, por distintos motivos que ya les voy a contar más detalles adelante, armé esta consultora y hace ya 7 años que tenemos este proyecto, donde lo que hacemos es que le entregamos ayuda a distintas empresas en los distintos requerimientos que ellos tienen. Sigo vinculada a Simón de Sirene, con otra mirada hoy día, más de mentoría, más que de hacer clases,
y también desde el año pasado que estoy participando en una red que se llama RedMat, que es de mujeres de alta dirección, donde se potencia el talento femenino y te dan una preparación para, en el fondo, empezar a ocupar ciertas posiciones de liderazgo en un tiempo más, ¿ya? Lo mismo que la Red Bow, que es por las siglas Board of Women, que está relacionado a cómo las mujeres se pueden empezar a preparar para ser partícipes de los directorios dentro de las organizaciones, ¿ya? Bueno, como para ir contándoles un poco, quiero partir por mi experiencia en Andina. Como ya les conté, yo soy ingeniero comercial con formación en administración, en recursos humanos, finanzas, marketing, y lo que me invitaron a participar en Andina era un programa de trainee en la planta productiva. Entonces ahí la verdad es que fue como la primera, el primer como aterrizaje forzoso en la vida laboral, donde yo pensaba que iba a salir de la universidad con la carrera que yo tenía y que me iba a dedicar a temas más de marketing, a temas más comerciales. Y lo que terminé haciendo durante mis primeros 3, 4 meses fue estar en líneas productivas, arriba de las líneas productivas, y la verdad es que mi formación no tenía nada que ver con temas de operaciones, con temas de mecánica, con temas más como productivos, ¿ya? Pero fue un tremendo aprendizaje, porque la verdad es que aprendí cosas que no aprendí nunca en la universidad y que al día de hoy las he incorporado dentro de mi día a día, ¿ya? Una vez que empecé este proyecto de trainee, me invitaron, entre comillas, digo, porque la verdad es que cuando tú estás en una posición bien junior en las empresas, van y te toman y te ponen en una posición o en otra, y me invitaron a participar de un proyecto de excelencia operativa, ¿ya? Donde existían los pilares del pedido perfecto, que es cuán bien le entregábamos los pedidos a los clientes, el TPM, que estaba asociado a temas más de mantenimiento, a llevar los inventarios a SAP, que antes en Andina no se llevaban los inventarios en SAP, sino que era un conteo manual, y que yo liderara el proyecto de SOP, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es SOP? ¿Cuáles son las siglas de SOP? Aquí voy a recurrir al beneficio del premio que teníamos para compartir con ustedes. ¿Alguno sabe lo que es SOP? ¿Cuáles son las siglas? No tenemos comentarios todavía, Paula. ¿No? Ya. Les quiero contar en términos generales qué es lo que significa SOP. SOP son las siglas de Sales and Operation Planning. Es cómo se planifican las ventas dentro de una organización, ¿ya? Es un proceso en el cual las organizaciones se preocupan de atender la demanda, que es como el front office que existe dentro de las empresas, pero que el back office, o sea, que todos los respaldos que hay dentro de la organización y todos sus procesos estén sincronizados de alguna u otra manera, ¿ya? Entonces, aquí, para los que estudian marketing, por ejemplo, uno podría decir, esto lo veo como bien lejano, pero el área de marketing era la que lideraba este proyecto. Yo estaba en el área de marketing y parte desde el liderazgo, desde la estimación de demanda. ¿Qué es lo que mis clientes quieren o qué es lo que yo creo que ellos van a demandar en un futuro? Y para eso, las áreas comerciales, las áreas productivas, las áreas de abastecimiento, las áreas de compras, tienen que estar sincronizadas y no actuar como silos independientes, sino que como un ente más sistémico para justamente poder entregarle a la organización, a los clientes en realidad, lo que ellos quieren, cuando quieren y en el momento oportuno, ¿ya? Entonces, después de haber estado en este proceso de trainee en la planta productiva, me invitaron a liderar el proyecto de SOP. En esa área estuve casi 3 años haciendo esta vinculación, esta coordinación con las distintas áreas dentro de Andina. Al cabo de eso, al cabo de 3 años, me invitaron a liderar el área de servicio al cliente, donde los principales desafíos estaban vinculados a mejorar la satisfacción de los clientes y también de atender a los consumidores. El cliente en el mundo Coca-Cola son los supermercados, son los almacenes de barrio, las tiendas, etc.
y los consumidores somos nosotros los que tomamos las bebidas en nuestras casas. Entonces, estuvimos haciendo un trabajo importante ahí en mejorar la satisfacción de los clientes. Uno de los desafíos importantes también que me tocó fue el de la implementación de todo el módulo de CRM en SAP, ¿ya? El módulo de CRM es como yo gestiono las relaciones con mis clientes a través de una plataforma sistémica. Y ahí estuve 3 años y me invitaron, entre comillas también digo, a formar el área de Supply Chain en Embotelladora Andina. El área de Supply Chain es muy similar a lo que hice en el proyecto de excelencia operativa, que es cómo se vinculan todas las áreas al interior de la organización y cómo estas áreas se vinculan también con los proveedores externos, con las plantas productivas externas. Y ahí estuve alrededor de 1 año y durante ese año estuve a cargo de la formación de esta área, que la verdad es que era que antes no existía, ¿ya? Y después por temas más personales y familiares decidí irme de Embotelladora Andina. No sé si hay alguna pregunta, Karen, alguna duda, comentarios. Por el momento, nada de preguntas. Hay un par de personas respondieron lo que tú habías mencionado, que significa la sigla SOP. SOP, claro. Y ahí, claro, planeación de venta y operación. Así que un poco respondiste lo de la excelencia operativa. Perfecto. Bien. ¿Con qué recuerdos me fui de Embotelladora Andina? Mucho aprendizaje y grandes amigos que ya van a ver más adelante que ha impactado fuertemente en lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Bien, cuando me fui de Embotelladora Andina decidí emprender con mi marido. Fue un tremendo desafío, porque la verdad es que fue un desafío de que no solamente íbamos a tener el día a día en la casa, sino que también el día a día dentro de la empresa. Él es ingeniero civil, entonces él está dedicado a la construcción, a temas más inmobiliarios, pero con foco en proyectos industriales. Entonces, durante alrededor de 4 años estuvimos trabajando ahí, hasta, y aquí es cuando mezclo la parte del aprender, el cliente que teníamos en ese minuto decidió dejar de pagarnos, nos cobró la boleta de garantía y la verdad es que nos quedamos con una mano por adelante y por atrás. Y a esa altura de nuestra vida ya estábamos esperando a nuestro tercer hijo, entonces estábamos en una posición bien complicada. Pero la verdad es que lo primero que hicimos fue como presentarnos frente al banco y decir, listo, estamos acá, estos son los activos que tenemos, veamos cómo podemos mejorar esta situación en la que estamos, y la verdad es que nos acordamos y nos acordaremos los próximos 20 años de este gran aprendizaje que tuvimos. El banco hoy día es dueño de parte de nuestras vidas, se podría decir. Entonces, aquí la verdad es que yo destaco esto que yo hablo de la decisión de emprender, que no es fácil. El otro día un profesor me comentó, o nos comentó en la clase, de que hay 3 instancias dentro de la vida de un profesional. Uno, cuando trabajas para alguien, que yo estuve alrededor de 7 años ahí trabajando para el sistema Coca-Cola. Después, cuando tú trabajas para ti, y después cuando hay alguien que trabaje para ti. Yo todavía no estoy en la etapa de que alguien vaya a trabajar por mí, pero ese primer paso de pensar ser independiente y tomar la decisión de emprender no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, como que los quiero invitar un poco, si es que están con esas dudas, de que si tienen alguna inquietud, tal vez puede ser una instancia como para contarles desde la experiencia, desde lo que yo viví, cuáles fueron todas las variables que yo metí en la juguera para tomar esta decisión de emprender. No sé, Karen, si hay alguna pregunta al respecto. Paula, en relación a eso, un poco al emprender, dice Cintia, me gustaría saber qué importancia tienen los socios, cómo se escogen, cuál es la importancia de ellos. Mira, yo creo que el tema de los socios es clave. Yo la verdad es que cuando he tenido que escoger socios, siempre pienso en quién le prestaría, o sea, a quién le pasaría el talonario de cheques firmado a ojos ciegos, o sea, así como con una confianza ciega.
Y la verdad es que yo creo que la confianza que uno tiene que tener en los socios es crítica. Ahora, no necesariamente el socio que tú escojas tiene que saber de todo, sino que lo que tiene que hacer contigo es complementarte. Eso yo creo que es súper importante, que busques el complemento, que busques aquello donde tú eres un poco débil o no tienes tantas fortalezas, que este socio a ti te lo complemente. En el caso cuando yo decidí emprender con mi marido, bueno, una confianza ciega, en primer lugar. Él sabía del terreno, él sabía de estar con los maestros en la construcción y yo lo apoyaba en todo lo que eran los temas administrativos. Entonces, sus debilidades se complementaron con mis fortalezas y mis debilidades se complementaron con las de él, con sus fortalezas. Entonces, creo que es clave eso de tener la confianza y también de la complementariedad. Y yo creo que hay un factor súper importante que es pasarlo bien con la persona con la cual tú te asocies, porque al final uno pasa más tiempo en la oficina o en el trabajo que lo que pasa en la casa muchas veces. Hoy día en temas de pandemia es un poco distinto, pero la verdad es que ese componente del pasarlo bien, de estar entretenido en lo que tú haces, yo creo que es súper importante. Bien, y yo creo que aquí saqué un tremendo aprendizaje, que es el aprendizaje del fracaso. Muchas veces a nosotros no nos gusta fracasar, pero siempre intento ver como el lado positivo de las cosas, y me dio una tremenda oportunidad para reinventarnos, para seguir avanzando. Estábamos en una situación bien compleja donde había que responderle al banco, había que responderle a nuestra familia, y mientras tuviéramos las dos manos y una cabeza cada uno para pensar, estábamos en las condiciones para seguir avanzando. Entonces, ¿el fracaso ocurre? Sí, hay muchas empresas que no funcionan al principio, pero la verdad es que uno tiene que sacar más los aprendizajes y qué cosas son las que no volvería a hacer tal vez en futuros emprendimientos, ¿ya? Bueno, cuando nos ocurrió esto con este cliente, la verdad es que dentro de todas las alternativas que yo barajé estaba el volver a emplearme, pero también me di cuenta que valoré mucho mi tiempo, el cómo yo podía disponibilizar de mi tiempo, y seguí emprendiendo. Y de eso ya hace 7 años. Y con un grupo de amigos que venía de Embotelladora Andina, decidimos formar esta consultora, y la verdad es que el foco que le dimos nosotros a esta consultora fue el cómo le podíamos entregar a nuestros clientes una herramienta concreta para que ellos puedan implementar las mejoras que nosotros les proponemos dentro de sus organizaciones. Aquí la verdad es que no sacamos nada con el crear valor si es que no somos capaces de apropiarnos de ese valor. Y nosotros pensamos que una de las formas que tenemos de apropiarnos del valor es a través de la implementación, ¿ya? Cuando yo estuve en una empresa grande como Embotelladora Andina, nos dábamos cuenta de que muchas consultoras grandes iban y nos dejaban un libro y nos decían, listo, esto es lo que usted tiene que hacer. Y yo creo que muchos de ustedes están en el día a día nos come la mayoría de las veces y no necesariamente nos permite implementar. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un proceso de mejora, a un proceso de cambio dentro de su organización, es bueno que lo logren implementar junto con la persona que los está ayudando en ese cambio, porque hay un tremendo aprendizaje que se puede poner en práctica y se pueden ir haciendo los distintos ajustes que se van aprendiendo con el actuar, ¿ya? Y aquí es cuando yo retomo todo lo que aprendí en Embotelladora Andina. Nosotros le disponibilizamos a nuestros clientes la experiencia. Si ustedes, si es que recuerdan, la experiencia que yo tenía estaba más orientada a temas de plantas productivas, de líneas de producción, de embotellación, que no tenían nada que ver con lo que yo había estudiado. Entonces hoy día estoy haciendo como una mezcla entre lo que aprendí y lo que me enseñaron en la universidad. Entonces, esta práctica que yo les hablo, que es tan importante de poner en el terreno, es por eso el nombre de la consultora, el poner en terreno esta experiencia en base a oportunidades reales, a problemas y tiempos reales, ha sido un tremendo aporte hacia nuestros clientes, ¿ya? Ahora, llega un minuto en que el emprendimiento deja de ser emprendimiento y se transforma en empresa. Eso es un tema bien relevante. Entonces, cuándo se hace ese cambio, la verdad es que no tengo una receta mágica, pero
pero hoy día nosotros hemos atendido a clientes como la Viña Conchitoro, la segunda viña más grande a nivel mundial. Estamos trabajando con Derco. Derco es uno de los importadores de autos más grandes que hay en Sudamérica, con presencia en Bolivia, en Perú, en Chile. Empresas como Pronto Copec, como la Clínica Alemana, empresas Tigre. Estuvimos haciendo un recorrido por 9 países en toda Sudamérica. Llegamos hasta Estados Unidos a través de estos proyectos donde a los clientes les ayudábamos a implementar todas las mejoras que estábamos proponiendo. Entonces, por eso que yo digo, ¿en qué minuto esto que era una consultora muy chiquitita, con pocas personas, dejó de ser un emprendimiento y se transformó en empresa? El desafío, o a lo que yo los puedo desafiar, es que se atrevan a dar el primer paso de emprender. Este como salto del paso de trabajar para alguien y después trabajar para mí. Y no se van a dar cuenta cuando esta va a empezar a crecer, van a empezar a tener gente a cargo, y ya no solo dependen solo de ustedes, sino que hay familias que dependen de ustedes, ¿ya? Ahora, yo les estoy contando el lado bonito hasta marzo de este año. Antes de seguir, me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, Paula, creo que Anónimo dice, ¿cuál sería el punto final donde toma esa decisión? Está relacionado en el punto cuando estábamos hablando de los socios. Sí, yo creo que va un poco con cuando uno decide quedarse con cuál o cuáles socios. Hay otra pregunta asociada a los socios que dice, respecto a los socios, ¿qué consejo entregas al asociarse? ¿Trabajar con familiares directos? Hace una pregunta. Tiene que ver relación con los socios. Después Camila pregunta, que también está aquí importante en base a tu emprender de Terranal, que dice, ¿cómo se logra la diferenciación en un negocio de consultoría? Bien, mira, el tema de los socios, yo creo que una de las cosas más importantes es que podamos tener intereses comunes. Intereses comunes no solo en lo que se vincula al negocio en sí, sino que a cómo quieres conducir la empresa. Yo creo que esta pandemia ha catalizado muchas cosas en el sentido de que las visiones que pueden tener los socios son distintas dentro de las organizaciones. Y la pandemia o una situación como la que estamos viviendo ahora hace como pensar, y es como detenernos para pensar qué es lo que queremos como empresa. Y puede ser de que sean estas instancias las que favorecen en el fondo el decidir con qué socios quiero seguir y con qué socios no quiero seguir. Y yo creo que es básicamente porque los intereses que pueden existir son distintos. El trabajar con familiares, bueno, yo trabajé con mi marido, o sea, un familiar más que directo, y la verdad es que tiene sus pros y sus contras. Yo les diría que uno de los pros es que en el fondo estás trabajando por algo tuyo, algo para ti, para tu familia, y todos apuntamos hacia el mismo lado. Pero los contras, yo te diría que las conversaciones el día domingo a la hora de almuerzo son sobre el negocio. Y puede ser que sea entretenido, pero los niños también como que te pasan la cuenta de alguna u otra manera. Hay una organización a la cual yo pertenezco que se llama la Asociación de Empresas Familiares. Y una de las cosas que ellos siempre comentan es que el día domingo era cuando hacían el mini directorio de las empresas. Entonces, eso también sirve porque le va a ir como metiendo el bichito a tus hijos sobre lo que es ser empresario, lo que es ser emprendedor. Y yo creo que también es bueno que desde chicos empiecen como a fortalecer esto. Esto tiene sus pros y sus contras, como les decía antes, pero yo te diría que ha sido una súper buena experiencia desde lo que yo viví. ¿Por qué? Porque nos complementábamos. Eso es una cosa importante. Porque no estábamos los dos metidos en el terreno, porque los dos no estábamos metidos en las obras, y eso tal vez ahí podría haber generado algún tipo de resquemores, no sé. Y yo creo, en relación a la última pregunta que estaba asociado como en qué me diferencia mi consultora del resto, yo creo que algo mencioné en relación a la propuesta de valor. No sé si alguien de marketing pueda ayudarme a contestar esa pregunta.
qué es lo importante de la generación del valor dentro de las organizaciones, y que lo comenté en algún minuto. Aquí sí podemos dar algún premio, Karen, por alguna respuesta. Vamos a ver si llegan respuestas. Todavía no tenemos, no nos ha ingresado ninguna respuesta hasta el momento. No. Esperemos a que nos contesten y sigamos avanzando. Y dejemos esa respuesta ahí mientras tanto en el tintero, ¿ya? Perfecto. Bien, como les contaba, el camino del ser empresario o el de emprender tiene de dulce y de gras. Y yo creo que a la gran mayoría de las empresas en Chile, en marzo, nos vino, digo yo, que es como un golpe en las canillas, porque ha sido difícil de pararse, pero también ha sido como enriquecedor el ver qué oportunidades existen dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, en diciembre del 2019 se detecta el primer caso de coronavirus en China, y el 11 de marzo, creo, se detecta el primer caso de coronavirus en Chile. Y la verdad es que cuando el 11 de marzo se decreta como pandemia, ahí la verdad es que ninguno, o yo por lo menos, no esperaba que pasara todo lo que ha pasado en los últimos 6 meses, ¿ya? Entonces, acá me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes han vivido este tema de la pandemia en sus empresas, a los que tienen emprendimiento, a los que tienen negocio? ¿Qué cosas creen ustedes que se han facilitado? ¿Qué cosas creen ustedes que les han entorpecido el camino? Como para que podamos contarlo desde la experiencia que ustedes han vivido. Todavía no han ingresado respuestas. Mira, aquí tenemos, Paula, aprovechando la instancia, tenemos 2 respuestas de lo que preguntaste de marketing. Anónimo dice, la propuesta de valor nos hace diferenciarnos de otras empresas. Y Matías Fuentes dice, generar valor sirve para hacer una diferencia respecto a otras empresas del mismo sector. Camila dice, en mi trabajo con teletrabajo la tecnología nos ha ayudado mucho. Bien, para complementar lo que decía Matías, la propuesta de valor que yo tengo me hace diferente del resto, y lo importante es que con esa propuesta de valor yo le pueda crear un valor al cliente. Pero lo importante es que el valor no quede creado en un libro, sino que el valor sea capaz la empresa de apropiarse de ese valor, ¿ya? Entonces, yo creo valor a través de una propuesta diferenciadora, pero en mi caso, por lo menos, con la consultora, lo que incentivamos a los clientes es que se apropien de ese valor, o que hagan que la empresa se haga propia de ese valor, ¿ya? Y eso lo logramos a través de la implementación. El implementar con el cliente hace que ajustes el modelo, otra que el cliente entienda desde tu experiencia cuáles son las buenas prácticas, las malas prácticas, qué cosas no es lo que hay que hacer, pero yo diría que por sobre todo es para que se puedan apropiar del valor, ¿ya? Bien, y con lo que comentaba Camila, en este sentido, absolutamente de acuerdo. El tema de la tecnología que ha ayudado con el teletrabajo ha sido una de las cosas que más se han acelerado con esta pandemia. Pero yo me gustaría partir, antes de seguir haciendo una profundización en relación a ese tema, que una de las cosas que más nos pasó, que me pasó a mí por lo menos al principio, es el tema de la incertidumbre. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los proyectos que estoy a punto de cerrar? Entonces, en la medida que uno vive incertidumbre, una de las cosas que más nos sirvió a nosotros fue estar súper informado. Informado de cuáles eran las medidas que estaba estableciendo el gobierno hacia las empresas, cómo nos podíamos ayudar, el ser súper abierto con los ingenieros que trabajan con nosotros para, en el fondo, contarles en qué estábamos y cuál era el nivel
de información que teníamos para mitigar un poco esta incertidumbre. Entonces, este es como un consejo bien general y que nos ha servido a nosotros. En la medida que uno tenga más información, la incertidumbre baja y todas esas incertezas que uno puede llegar a tener empiezan a disminuir. Entonces, cuando uno actúa con información, uno puede tomar mejores decisiones, ¿ya? Otra de las cosas que nos pasó está como un poco, en resumen, en estos 3 pilares, que era el tema de la continuidad operacional. ¿Mi empresa va a seguir o no va a seguir dada esta crisis? Generalmente lo que hacen las empresas cuando están en estas situaciones un poco más críticas es que todas las inversiones las paran y se van como a lo más esencial. Y la consultoría puede ser, no estoy tan de acuerdo como que lo entiendan como que es un gasto, sino que yo lo veo como una inversión, pero lo pueden ver como un gasto que te pega en la última línea del estado de resultado. Entonces, la mirada que nosotros le dimos es que nosotros nos acercamos a nuestros clientes y le dijimos, entendemos la situación en la que están ustedes, ¿cómo los ayudamos a darle continuidad a la operación? ¿Ya? Entonces aquí es cuando me voy hasta este otro pilar, que es el de la operación, que hay empresas que tuvieron que reformar equipos, turnos de trabajo, que no podían mezclar a los de un lado con otro por las restricciones, por las cuarentenas. Entonces, en mi caso, yo me fui al teletrabajo y la mayoría de ustedes se fue al teletrabajo. Pero hay otras empresas, como plantas productivas, por ejemplo, que tuvieron que reformular toda la estructura que ellos tenían al interior dentro de su organización. Entonces, si bien en una escala distinta a lo que tal vez ocurre en una planta productiva, lo que nosotros tuvimos que hacer es mandar a toda la gente al teletrabajo. Y aquí me quiero sumar a lo que comentaba Cintia, parece, que es que o sea, que esta pandemia incentivó el teletrabajo. Y yo creo que muchas empresas hoy día se están cuestionando de que es una metodología que les ha servido y que lo más seguro es que no van a volver a trabajar los 5 días a la semana a una oficina. Entonces eso va a cambiar mucho la forma en la que vamos a tener de enfrentarnos y de trabajar, ¿ya? Y yo creo que un tema importante que va con algo con el teletrabajo es el tema de la digitalización. No sé si tuvieron la oportunidad ustedes de ver, era como un chiste, un meme, donde salía de que quién fue el que agilizó el proceso de digitalización dentro de tu organización. Y salía el gerente general, el dueño, la gerencia de primera línea, y en la última opción era el coronavirus. Y yo creo que el coronavirus hizo que todos los procesos de digitalización en las organizaciones se aceleraran, ¿ya? Entonces, eso también ha ayudado a derribar un par de mitos, ¿no? Que sistemas siempre se demora, que sistemas aquí, que sistemas allá. Yo creo que se puede. Es una pena que nos haya tocado en este contexto, pero la verdad es que el tema de la digitalización, del teletrabajo, del no tener que estar físicamente dentro de las organizaciones, ha sido un tema súper relevante en este aprendizaje, ¿ya? Y solo les quiero hacer un comentario final en relación al tema de los equipos. Una de las cosas que a nosotros nos sirvió muchísimo fue ser súper transparente con nuestros equipos, ¿ya? Con todas las decisiones que se iban tomando, todo este tema de la reducción de la jornada, de la suspensión, era nuevo para todos, desde el que hacía la ley hasta el que la tenía que implementar. Entonces, la transparencia hacia los equipos a nosotros nos dejó un tremendo aprendizaje que en la medida que uno construye en conjunto con ellos, el proceso es mucho más rápido y se crea todo ese ambiente, esa cultura dentro de la organización que de verdad hace que el entregable que finalmente hacia nuestros clientes, los proyectos, tengan o sigan inalterables, si lo queremos llamar así. Y la verdad es que para cerrar este tema, yo creo que más que ver todo el daño que ha causado en las organizaciones, en la economía, etcétera, son todas las oportunidades que se han podido visualizar dentro de las organizaciones. Y en la medida que uno pueda ver esas oportunidades, va a ir marcando una diferencia dentro de sus empresas. Esto sea empresa de ustedes o sea empresa donde ustedes están prestando un servicio. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que los clientes hoy día se están comunicando más de esta manera, hay que potenciar eso. Si yo veo que la tendencia hoy día es hacia la digitalización, lo más seguro es que me va a dar un montón de oportunidades en todo lo que tiene que ver con temas más de sucursales, físicas, el tema de hacer clase.
Yo tengo hijos chicos, como ustedes vieron en la foto al principio, y hoy día los 3 están yendo al colegio de manera virtual, cosa que esto en diciembre del año pasado nunca jamás lo hubiésemos pensado. Y estoy en un diplomado hoy día y estoy con gente que está en la 5ª región, con gente que está en la 10ª región. Es como que se democratiza un poco esto que solo ocurre en Santiago, hoy día todo el mundo puede acceder. Entonces yo lo veo como una tremenda oportunidad que se puede explotar dentro de las organizaciones, ¿ya? Otra de las partes dentro de mi historia es Simón de Cirene, y a mí me encanta esta frase que tiene la fundación, que dice, sin afectos no hay efectos, ¿ya? Y la verdad es que siempre yo me cuestioné cómo podía devolver la mano de todo lo que había recibido, y ya llevo alrededor de 250 microemprendedores, microempresarios que los capacitamos desde cosas básicas de su negocio hasta ayudarlos a dar el salto. He capacitado a 150 alumnos de colegios técnicos para que desde sus capacidades ellos puedan contribuir a la comunidad en la cual están inmersos. Y como les comentaba también, hoy día estoy apoyando a emprendedores desde las mentorías, que lo que hacemos que son reuniones un poco más, o sea, son bastante más acotadas que los cursos, pero les aportamos o les damos esta mirada externa de muchas cosas que ellos están como trabados, que no saben cómo avanzar, desde configurar su modelo de negocio con un modelo con el Canvas, por ejemplo, hasta ayudarlos desde la experiencia en cómo podemos buscar financiamiento en un banco, no sé, en herramientas Corfo, pero que ellos se sientan capaces de que lo pueden hacer, ¿ya? Y la verdad es que siempre yo me he cuestionado el cómo puedo contribuir desde mis capacidades a los que hoy día tienen dudas, tienen inquietudes, y si puedo contribuir en un granito de arena, creo que es relevante, ¿ya? Y para ir cerrando, les quería contar un tema que yo he descubierto en los últimos 2 años más o menos, que es el tema de las redes. Hoy día las que somos mujeres, existe todo este tema de cómo la mujer se posiciona dentro de las organizaciones, cómo logramos esta equidad de género. Yo la verdad es que soy cero feminista, pero creo que la mujer tiene un rol súper importante dentro de la sociedad. Estábamos conversando antes de partir esta instancia de que somos mamás, somos profesionales, somos empleados muchas veces, somos esposas. Entonces esto del teletrabajo ha hecho que estemos con una pata con la guagua, otra pata en el computador y la cabeza pendiente del cliente que nos va a llamar. Entonces, el pertenecer a estas redes, el encontrar a mujeres, a personas, en mi caso estoy en redes donde se potencia el talento femenino, pero se dan instancias donde hay mucho aprendizaje, yo estoy aprendiendo de mujeres que ya han pasado por esto, de que han fracasado, de que han vuelto a emprender. Hay instancias de mucha preparación, de charlas, de comentarios, de webinar, etc. Se genera una instancia súper valiosa en lo que es la vinculación. Yo me vinculo con el medio, yo me vinculo con la empresa desde una manera distinta. Y como les decía antes, yo creo que es súper importante el potenciar el talento femenino. No por ser mujeres tenemos menos competencias que los hombres. Al contrario, creo que somos capaces de pensar en red, de estar pendiente de la guagua, de estar pendiente de la pega. Y es por eso que estoy formando parte hoy día de 2 corporaciones. Uno es RedMat, que lo que tiene por objetivo es convocar, potenciar, visibilizar y conectar a mujeres para prepararlas hacia posiciones de liderazgo. Y el año pasado hice un curso que se llamaba el BOW, Board of Women, donde se potencia el conocimiento de las mujeres para que podamos ocupar ciertas posiciones en primera línea, en posiciones gerenciales y en posiciones de directorios. Entonces, si bien hoy día yo estoy lejos de poder participar en un directorio o sea, en un directorio como de empresas grandes, yo creo que uno tiene que empezar a prepararse. Y las redes les aportan mucho en esta preparación. Hay mucho aprendizaje desde adentro. Uno generalmente parte con directorios en organizaciones sin fines de lucro para ir aportando en esas instancias, ¿ya? No sé si hay alguno de ustedes que pertenece a alguna red, a alguna corporación, que nos pueda contar algo de su
su aprendizaje. Paula, hay varias preguntas bien interesantes o varios comentarios que han ido en relación a tu avance de la presentación. Leslie dice, yo tengo una micropyme y lo más complejo fue para mis proveedores, no estaban actualizados con la venta online. En cuanto a eso, a las ventas les favoreció. Hay otra alumna decía que ella trabaja en el área de administración del área de salud, y el cual los procesos hoy en día están mucho más eficientes y más transparentes, que ella cree que todo esto ha servido. Los desafíos hoy en día han sido súper importantes. También menciona ahí el profesor Rubén Pérez, que dice que todo, y también de lo académico, es casi importante, lo importante, dice, de lo académico ha sido el cambio. De igual manera que lo laboral, Cintia decía que trabajaba en una empresa de construcción, que no fue difícil ya que las ventas bajaron. Sabemos que el rubro de construcción fue uno de los rubros que fue más afectado con esta pandemia, pero hoy en día dice que se está retomando y está al 100%. Daniela dice que el valor agregado de una empresa consultora puede ser la experiencia. Creo que es fundamental en una empresa consultora lo que mencionaba ahí de la experiencia. Acá también algo importante, dice, la pandemia ha roto muchos paradigmas. A partir de una emergencia sanitaria, debimos introducir a las fuerzas nuevas formas de desarrollar nuestras actividades. Eso es súper cierto. Como que hubo una reinvención. En esa misma línea, justo había anotado todo lo que estaban comentando y en un papelito anoté en grande el tema de los paradigmas. Yo creo que en marzo, el 1 de marzo de este año, nadie pensaba que las clases de nuestros niños chicos, desde pre-kinder, kinder, se podían hacer vía remota. O sea, para nosotros el colegio siempre ha sido de que tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio y lo tengo que ir a buscar y tiene que almorzar allá. Y hoy día somos testigos de que las clases se pueden hacer, ya sea del colegio, de la universidad, del instituto, del posgrado, del pregrado, de lo que sea, se pueden hacer vía virtual. Hay costos, sí, pero también hay una serie de beneficios. Entonces, yo creo que el tema de romper los paradigmas, de poder trabajar desde tu casa, que antes eran tal vez ideas que no estaban dentro de nuestro como mapeo mental, esta pandemia ha catalizado muchos de esas instancias y nos han derribado muchísimos paradigmas. Entonces, esto es como un desafío también a que cuando nosotros decimos, no, lo que pasa es que el chileno es así porque es así, no, eso ya es un paradigma, eso ya es estar metido dentro de una caja. Entonces, como que yo aprendí en esta pandemia de que no nos tenemos que quedar con las cosas que pensábamos que eran porque eran así, sino que el ir avanzando, el ir como preparándote para, puede ponerte en una posición bastante más ventajosa. Y puede ser que no te ocurra, o sea, que estés preparada para que los proveedores, como los de Leslie, por ejemplo, hayan estado en condiciones de venderte online y de no haber como detenido su operación, y que su cliente final no se haya quedado sin los insumos o sin los recursos que se necesitaban. Entonces, aquí también es un poco como la invitación a que todos esos paradigmas que nosotros pensábamos, de que no, que ¿por qué es? Empecemos a darle una vuelta y empecemos a decir, chuta, pero en una de esas no tengo que hacer las cosas de esta manera. Y tengo que conversar con el vecino, tengo que conversar hasta con la competencia para entender qué es lo que ellos están mirando, cómo nos podemos unir, cómo podemos generar redes, que no necesariamente es participar dentro de una organización o dentro de una corporación. Uno hace redes en el colegio de sus hijos, por ejemplo. Yo estoy en el centro de padres del colegio de mis hijas, y es increíble el ver cómo hay papás que venden cosas. Yo creo que más de alguno aquí, que sea papá o que tenga un hijo, nos ha pasado. Oye, estoy vendiendo el pay de limón, y el vecino va y te compra, o el otro papá va y te compra. Eso también es hacer redes. No es necesario hacer un curso para hacer una red, sino que cómo logramos aprender, cómo logramos hacer una preparación y cómo nos vinculamos con estas redes. Eso yo creo que nos puede ayudar mucho a derribar estos paradigmas. Gracias, Paula.
Acá también Sí, por favor. pregunta Daniela, dice, ¿cuáles son las aptitudes que un emprendedor debe tener? Relacionado también con el emprendedor, habla cómo reaccionar cuando los ingresos no son lo que esperaba en algún negocio. Y una persona, un alumno preguntaba también, ¿qué consejos puedes dar para emprender en el área de construcción? Ya que mencionaste ahí que tuviste esta sociedad con tu marido. Sí. ¿Cuáles son las aptitudes para el emprendedor? Yo creo que hay que creerse el cuento. Muchas veces pasa, y yo lo veía en mis alumnos y también siento que yo lo viví, es que, no, es que ¿cómo me van a comprar a mí? O ¿cómo van a contratar mi servicio? Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es creerse el cuento, como se dice. Yo soy bueno, tengo un buen servicio, y para eso uno tiene que trabajar, uno tiene que tener estructurada su propuesta de valor, su modelo de negocio, todos los canales de comunicación que existan con los clientes, para que cuando el cliente llegue a preguntarme algo, yo tenga una respuesta y tenga una base sólida, ¿ya? Yo creo que una de las primeras cosas, como les decía, es creerse el cuento, pero también el tener toda la estructura que requiere una empresa, o sea, un emprendimiento, una empresa más chiquitito que está recién partiendo. Pero aunque yo sea un poco el señor, el que corta el boleto en el circo, el que los acomoda y todo, pero tengo mis procesos claros, tengo claridad de dónde me conviene más comprar, tengo una respuesta ante un requerimiento de un cliente, eso va a ir generando historia dentro de las organizaciones. Entonces, eso creo que podría ser. Ahora, cuando los ingresos no son lo esperado, a ver, yo creo que hay que diferenciar un tema del flujo de caja, porque la mayoría de las empresas mueren por flujo de caja, no porque no tengan un buen proyecto, ¿ya? Porque no pueden cobrar bien o porque no les pagan. Pero cuando los ingresos no son los que tú esperas, yo creo que hay que revisar como la cadena de valor dentro de tu organización, donde le puedes ir sacando punta al lápiz, una para generar una propuesta distinta hacia el cliente con tal de aumentar tus ingresos y ofrecerle algo que te pueda diferenciar, pero yo creo que también es importante ver cómo hago que mis costos sean más bajos, para que la utilidad que te vaya quedando sea más grande. Entonces, yo creo que hay que apostar como en dos miradas. Una, cómo logro aumentar mi ingreso, como el precio, si lo queremos ver así, con qué cosas me diferencio, cómo le puedo ganar al de la competencia. Y también yo creo que es importante hacer una revisión en los costos. ¿De qué manera logro ser más eficiente? ¿Necesito tener 5 estaciones de trabajo o con 3 estaciones logro el resultado final? ¿O cuántas consultorías estoy haciendo al mes? Chuta, estoy haciendo 3, ¿cuántas podría llegar a ser? Y yo creo que eso requiere un análisis como más del back office dentro de las organizaciones. Y en temas de construcción, yo creo que va a depender un poco de la envergadura de los proyectos en los cuales se decidan emprender. Yo creo que el tema de la construcción, si es que uno se lanza con proyectos inmobiliarios o con proyectos industriales, requiere tener una caja que no es menor, ¿ya? Generalmente a uno le pagan a, no sé, a 90 días, pero al ser chico en un principio uno tiene que ir a pedir un crédito y el crédito te lo dan en las ferreterías grandes, en un home center, no sé, te lo dan a 60 días. Entonces se produce un descalce entre el ingreso que tú vas a tener y los gastos que tú tienes que hacer. Y sobre todo hay que entender que a la gente hay que pagarle mes a mes, y sin la gente es poco probable que yo pueda parar una estructura metálica, por ejemplo. Entonces, yo creo que en el mundo de la construcción hay que tener bien armado ese circuito del flujo de caja, de cómo engancho los flujos con los costos, con los pagos que tengo que hacer. Lo que nos pasó a nosotros es que no teníamos caja para seguir avanzando. Y es porque no teníamos el respaldo tal vez que se necesitaba para construir los proyectos que estábamos construyendo. No quiero decir que no es bueno lanzarse con esos proyectos, sino que el ir comiéndose como la torta a pedazos. El lanzarse en un proyecto grande de miles de millones de pesos puede ser que para un emprendedor que está recién partiendo no sea lo más adecuado por el tema del flujo de caja. Pero sí puede partir con una casa, 2 casas, después irse a un galpón un poquitito más grande, hasta que después empieza a crecer en metros cuadrados. Entonces, yo creo que hay que trazar como la escalabilidad de tu proyecto, para que el flujo de caja vaya también de la mano con eso.
entendiendo que hay responsabilidades en el cortísimo plazo, como el que hay que pagarle a los maestros, a los contratistas, y tus flujos van a llegar no necesariamente en ese mismo periodo. Gracias, Paula. Aquí una última pregunta para hacer ya un par de preguntas para los premios. Mario menciona en el camino de emprender, que has contestado un poco ya, dice, ¿qué nos podrías explicar qué se puede hacer para aprender a realizar buenas prácticas y no caer en las malas prácticas del emprendimiento? Mira, yo creo que nadie nace sabiendo, y parto de la base que todas las cosas que uno las hace desde la buena intención y desde el espíritu que esto va a funcionar. Ahora, yo creo que es bueno el equivocarse. ¿Hay buenas prácticas? Sí, pues hay buenas prácticas, como el manejo de caja, todos estos temas más administrativos, hay buenas prácticas en relación a eso. Ahora, hay muchas instituciones que te ayudan a ordenar tu caja, a definir bien los costos, a definir bien los precios. Y yo creo que no hay que tenerle susto al preguntar. Uno no nace sabiendo y se puede equivocar, sí, pero uno tiene que minimizar esa equivocación, si lo queremos ver así. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo creo que a través de preguntar, del aprendizaje, del preguntarle al que ya emprendió cómo se hace. Hay muchas cosas que no hay que reinventar la rueda, sino que hay que preguntar. Y yo creo que muchas veces nosotros nos quedamos como cortos en el preguntar, y para no preguntar y para no molestar, como que nos podemos equivocar. Y tal vez es que hubiésemos hecho el balance entre el hacer la pregunta y el haberse equivocado, lo más seguro es que hubiesen dado un pie atrás y hubiesen dicho, chuta, ¿por qué no le pregunté al que sabía? Hoy día hay una serie de organizaciones que te ayudan a emprender. En Mujeres Empresarias, hay incubadoras, en la Corfo también, en Cercotec, hay muchas instancias donde te ayudan a ampliar este campo que requiere el emprendimiento, que no es solo el tener una buena idea, sino que también es el tenerla en práctica, el ponerla en práctica, y esas instancias a ti te ayudan a lograr eso, ¿ya? Bien, voy a avanzar con esta última lámina como para darles unos comentarios finales de esto que les he ido contando. Mira, hay una mezcla que me encanta, ingenieros humanistas e historiadores tecnológicos. Yo creo que una de las cosas que más aprendí cuando entré a Embotelladora Andina y que me mandaron a las líneas de producción, es que yo decía, pero ¿cómo si yo soy ingeniero comercial, números, marketing, recursos humanos, y me tienen en las líneas productivas? Y hoy día soy capaz de entender lo que pasa en una línea productiva, lo que pasa arriba de un camión, porque tuve esta mezcla. Entonces aquí tal vez puede estar un poco en el extremo del ingeniero humanista y del historiador más tecnológico, pero creo que cuando uno es capaz de ver las empresas o las organizaciones como entes más sistémicos, donde se necesita un abogado, se necesita un ingeniero y se necesita un constructor, por ejemplo, y alguien experto en recursos humanos, es bueno el saber, el entender, el conocer de lo que está hablando mi compañero en su vereda, ¿ya? Entonces creo que es súper importante esto de no ser experto en todo, porque es poco probable que si yo soy abogado pueda ser un buen médico, ¿ya? O puede darse también, pero la verdad es que en la medida que yo entienda qué es lo que hace el otro, cómo aporta ese otro dentro de mi organización, o cómo yo puedo contribuirle y complementarnos, creo que es una buena mezcla. Una de las cosas que también he ido aprendiendo en todo este camino es que de un día para otro las cosas pueden cambiar. A nosotros de un día para otro nos cobraron una boleta de garantía, nos dejaron de pagar, pero la verdad es que tuvimos la capacidad de adecuarnos a esta nueva realidad, de transformarnos y volver a partir. O sea, yo de hecho después de ese fracaso que vivimos, decidí volver a emprender y mi marido decidió volver a emprender. Entonces uno tiene que estar como preparado a tener esa capacidad de ser resiliente, del volver a pararse frente a lo que te tocó vivir y tomar siempre los aprendizajes. ¿Y qué cosas son las que no volvería a hacer más de todo lo que me pasó?
Una de las cosas que también algo les comenté es el estar siempre preparándonos. Yo hoy día sé que dentro de 5 años más, dentro de 7 años más, me gustaría estar en una posición de directorio dentro de una organización, ya sea en el servicio público, ya sea en una empresa privada o en una ONG. Entonces, yo empecé a pensar hoy día qué herramientas son las que necesito para poder empezar a prepararme en relación a eso, ¿ya? Hoy día estoy haciendo un diplomado que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero sí me da una complementariedad para entregarle un mejor servicio a mis clientes o tal vez para abrir una nueva línea de negocios dentro de mi empresa. Pero nunca dejar de querer aprender y de avanzar. Eso yo creo que es súper importante. Y aquí voy a apelar por todas las mujeres que estamos hoy día en esta instancia, que es que el rol de la mujer en las distintas organizaciones es clave. Y hoy día es un tremendo desafío, sobre todo encerrados en la casa, es un tremendo desafío el ser mujer, el ser profesional, el ser mamá, estar pendiente de los niños que vayan al colegio, tú estás respondiendo en la pega, el preocuparte de ti como mujer. Entonces creo que instancias como RedMat o el de Mujeres Empresarias te dan las herramientas para creerse el cuento y poder llegar a estas posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones, porque yo soy una convencida que tenemos las mismas capacidades que los hombres. Y puede ser que históricamente siempre se haya dado así, pero también hay que ir como derribando esos paradigmas, de que no porque eres hombre solamente vas a estar en un directorio, una mujer igualmente puede hacerlo. Y para terminar, yo creo que todas las competencias técnicas se pueden adquirir en el mercado, si lo queremos ver así. Si yo quisiera un experto en recursos humanos, yo puedo ir a contratarlo. Si quisiera un experto en construcción, lo puedo ir a contratar. Pero hay ciertas habilidades que no se contratan en el mercado. Y aquí les hago una invitación a que potencien y profundicen todo lo que son sus habilidades sociales y de liderazgo. Un buen gerente general no necesariamente es el mejor ingeniero civil de su generación. Puede ser que ocurra, pero lo más seguro es que el mejor gerente general es aquel que es capaz de escoger a la gente adecuada para trabajar con él, el que es capaz de hacer que dos mundos convivan, aunque se estén como agarrando de las mechas en la organización, pero esas son las habilidades sociales y de liderazgo. En la medida que una persona tiene un liderazgo y es capaz de conducir a su organización, va a ser capaz de reinventarse, de adecuarse a todas estas cosas que nos han pasado hoy día, a tener un poco esta mirada del ingeniero humanista y del historiador tecnológico, y de valorar también el rol de la mujer dentro de las organizaciones. Entonces, me gusta harto hablar de estas habilidades sociales y de liderazgo porque eso depende de cada uno y no se pueden ir a comprar a la esquina. Uno puede hacer talleres y todo, pero hay que querer hacerlo. Y hoy día, cuando uno entrevista a alguien para que forme parte de tu organización, no se fija tanto en el título o de dónde viene o si cumple o no cumple con ciertos requisitos técnicos, sino que evalúa cómo se desempeña, cómo se vincula con el resto de los compañeros, etc. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Paula, efectivamente hay algunas preguntas, algunos comentarios, pero para cerrar a honor del tiempo, que ya son las 20 horas, ya que tenemos algunos premios, creo que sería importante, vamos a dejar algunas preguntas, las voy a ir comentando. Si piensas 2 o 3 preguntas para que los chicos que están presentes vayan poniendo acá en las respuestas, a ver si le damos se pueden llevar el premio. Claro, aprovechemos de regalar, aprovechemos de regalar. Aquí hay un comentario de Alejandro, dice, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás, Steve Jobs. Es muy buen aporte. Súper buen comentario. También Pamela preguntaba desde lo social cómo podemos aportar. Tú ahí mencionaste de lo social cómo ayudas a las fundaciones, el de apoyar a los emprendedores. Sí, ahí me gustaría complementar algo, Karen. Uno puede ayudar en lo social desde la señora que es dueña del almacén de la esquina de tu casa y que tú ves que tiene las lechugas medias lánguidas en
en el mostrador. O sea, uno le puede decir, ¿sabe qué? Si usted tuviera sus lechugas frescas, sus tomates lindos, no con tierra, uno está contribuyendo de alguna u otra manera a que ese negocio mejore. Entonces, si bien hoy día yo pertenezco a una corporación como Simón de Sirene, hay muchas instancias donde ustedes pueden colaborar desde lo social con la gente que está cerca. El participar en el centro de padres del colegio, el participar en una junta de vecinos, el ir, no sé, a los hogares de ancianos a contribuir, no sé, una tarde, ayudarle a los señores a que puedan vender sus productos. O sea, uno puede contribuir de muchísimas formas, pero yo creo que lo importante es que uno pueda contribuir desde sus capacidades. Si yo sé que soy buena para los números, puedo ayudarle a los niños de un colegio a que aprendan matemáticas, por ejemplo. Y eso también tiene un impacto social tremendo. Y no necesariamente el pertenecer a una fundación, a una organización, uno puede ayudar desde lo que uno vive en el día a día. Y muchas veces eso se nos pasa por alto, porque pensamos que hay que ir a ayudar a una institución como el Hogar de Cristo, que encuentro que es fantástico, pero tenemos hogares de Cristo más cerca de lo que uno piensa, y no necesariamente hay que ir al edificio del Hogar de Cristo. O puede ser a cualquier institución, sin... Perfecto, gracias, Paula. Es importante el aportar desde lo que tenemos más cercano. Cualquier aporte desde lo que podamos ayudar siempre va a ser bien recibido para las otras personas. Así es. No sé si quieres ahí hacer un par de preguntas. Sí, cuando comentamos el tema de S&OP, alguien contestó. Sí. De qué es lo que es la planificación dentro de la organización. Me gustaría preguntarles si es que ustedes entienden el concepto de la cadena que se genera dentro de esta mirada un poco más sistémica dentro de las organizaciones que tiene este proceso de S&OP. A ver quién se quiere llevar un premio, si es que contesta eso. ¿Qué roles son los que participan? ¿Cuál es la vinculación entre uno y otro? Ahí están llegando mensajes, vamos a ver. No, todavía no tiene relación a lo que consultaste. Marta te agradece, dice muchas gracias Paula, interesante y muy educativa tu charla, un gran aporte, felicitaciones. Muchas gracias. Héctor también dice algo importante, dice, pienso que la transparencia y la honradez son dos herramientas que facilitan la vida de un líder en todo ámbito de negocio. Súper buen comentario. Yo creo que cuando uno lidera equipos, siempre tiene que hablar con la verdad. Y yo creo que la pandemia, en mi caso, por ejemplo, hizo que toda esa transparencia, esa como sinceridad hacia mi equipo, abriera mucho diálogo. Entonces, cuando tuvimos que lamentablemente pedirle a alguien que se fuera a reducción de su jornada, él entendió el contexto y no lo vio como algo en contra de él, sino que lo vio como que había un bien superior, que era el que la empresa siguiera funcionando. Pero yo creo y concuerdo que en la medida que un líder sea transparente, sea sincero, la comunicación dentro de las organizaciones se da mucho más fácil y ayuda muchísimo. Exactamente, muchas gracias. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí te estaban preguntando qué diplomado hace y dónde, preguntaba acá un... Mira, estoy haciendo un diplomado que se llama Experiencia de Clientes en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y la verdad es que yo siempre me he preocupado dentro de lo que es el mundo de la consultoría, de todo el back office, de cómo los procesos tienen que estar al servicio de la propuesta de valor que tienen mis clientes hacia sus clientes. Pero me empecé a dar cuenta que en la medida que yo entendiera la demanda o a mis clientes, yo era capaz de poder configurar una oferta que estuviera al servicio de esa demanda. Entonces, no solo entender la demanda desde los números, desde la estadística o desde las ventas que se han generado, sino también entender las inquietudes que tienen los clientes,
cuáles son las tendencias que existen, cuáles son los segmentos que estamos atendiendo, hace que mi oferta como consultora sea un poco más completa, porque yo voy a configurar los procesos o el back office de tal manera que esa propuesta de valor que tienen los clientes hacia sus segmentos, hacia sus clientes, sea más sólida. Entonces, por eso que decidí estudiar este diplomado, que puede estar vinculado de alguna u otra manera con mi formación más de comercial, pero yo como me dedico ahora a los procesos, a las estructuras que hay detrás de las organizaciones, vi que era un complemento. Y tal vez el día de mañana me abra puertas para abrir una nueva línea de negocios dentro de la consultora, pero hoy día lo veo como un complemento para poder entregarle un mejor servicio a mis clientes actuales. Es el diplomado, Experiencia Clientes. Ya, aquí puede que sea la última respuesta y en relación a la pregunta que hiciste, Paula, dice, Daniela, dice, en la cadena de la organización es como un engranaje que todo debe funcionar para llevar a cabo las metas de la empresa con una buena planificación para lograr los objetivos de la empresa. Perfecto, eso es. Súper bien, Daniela, ella se llevó el premio. Se llevó el premio, Daniela Rivera. Se llevó el premio. La verdad es que está súper bien explicado. Es difícil el poder explicarlo en un texto, pero solo para complementar, hay distintas planificaciones que tienen que estar dentro de este engranaje. Uno es la planificación del marketing, y no entendido solamente como las acciones de marketing que yo hago hacia mis clientes, sino que la planificación de la demanda, que es como el input inicial de toda la cadena. Después viene toda la planificación comercial, que es cómo yo me enfrento a mis clientes, qué campañas publicitarias voy a hacer. Y después de eso, yo me enfrento, entre comillas, a un área productiva para que planifiquen la producción en función de la demanda que yo tengo. Entonces, si es que ustedes se fijan, siempre está presente la palabra planificación. Por eso que esta sincronía o que estos engranajes funcionen requieren de muchísima planificación. Se requiere que se planifiquen los insumos, que se planifique la planta productiva, que se planifiquen hasta los días de inventario que yo tengo que mantener. Así que súper buena respuesta la de Daniela. Anónimo también contestó algo similar por el tiempo. También le vamos a dar un premio Anónimo, así que necesito que Anónimo diga su nombre y apellido para poder ubicarlo. Si no me quedo yo con el Daniela, premio. por favor, si nos puede indicar también su segundo apellido para ubicarlo internamente y hacerle llegar su... Sí, por eso le digo a Anónimo que también respondió la pregunta, porque me dice, yo también respondí, así que por favor que nos diga su nombre y apellidos, igual que Daniela Rivera, su segundo apellido para registrarla. Así que voy a agradecer a todos la participación en el chat, con todas las opiniones, las preguntas, consultas que hicieron, quedaron varias obviamente por el tiempo. Agradecer a Paula por su presentación. Así que, por favor, Daniela y Anónimo, que nos den sus nombres. Así que, Anita, para que tú puedas terminar y hacer el cierre de nuestra actividad. Bien, solo para terminar, quiero agradecerles. Esta creo que es una tremenda oportunidad para mí, para contarles desde lo que yo he vivido y contribuir con un mini granito de arena en su experiencia. En la presentación está mi mail, está mi LinkedIn también, por si me quieren contactar por ahí o si me quieren hacer alguna pregunta, feliz de poder ayudarlos en este camino que muchos pueden estar empezando a recorrer hoy día. Así que muchas gracias Karen, muchas gracias Anita por la invitación. Muchas gracias a ti, Paula. La verdad es que fue una presentación excelente. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, también compartir los proyectos y, en definitiva, yo creo que despertaste la inquietud entre muchos que se atrevan a emprender, que sean perseverantes, así que de verdad te agradezco muchísimo la participación de hoy día. Quiero agradecerle a Karen también, que nos estuvo apoyando ahí con el chat, con las preguntas. Y por supuesto agradecerles a todos por su participación hoy día, por su presencia. Quiero dejarlos cordialmente invitados para mañana también tenemos diversas actividades de la Semana de las Carreras. Y hoy día, ahora un ratito más, vamos a tener un Kahoot del conocimiento a las 20:30 horas. Les vamos a dejar acá en el chat para que puedan participar, ¿ya? Solamente tienen que ingresar y pueden participar. Así que les dejo la invitación en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tenemos mayor información, así que los invito y espero verlos en alguna otra oportunidad. Así que muchísimas gracias nuevamente y muy buenas noches.